En 1980, un litro de leche costaba apenas 50 pesetas y una barra de pan no llegaba a las 15. Podías comprar una entrada de cine, el pan y un periódico, y aún te sobraban monedas en el bolsillo. No era solo más barato, era una España completamente distinta. Hoy vamos a retroceder a los precios, el ritmo y las decisiones diarias de un año que se siente lejano y cercano al mismo tiempo. Para muchos trabajadores, en 1980, una hora de trabajo manual se pagaba alrededor de 235 pesetas, algo menos de 1,50 €. No era mucho según los estándares actuales, pero cubría lo básico: alquiler, comida, transporte y algo para guardar. La mayoría de las familias vivían con un solo sueldo, y administrar con cuidado no era una opción, era una necesidad. Los salarios llegaban en pequeños sobres marrones con billetes y monedas contadas a mano. No había transferencias directas ni notificaciones en el móvil. El salario mínimo mensual rondaba las 22.000 pesetas, unos 140 € de hoy. El viernes por la noche, el sobre cambiaba de manos. Lo que había dentro se convertía en la semana entera. Comidas en la mesa, el recibo de la luz, zapatos nuevos cuando los viejos ya no daban más. Cada peseta tenía destino antes de salir del bolsillo. Un litro de leche higienizada costaba entre 50 y 54 pesetas, unos 30 céntimos de euro. En 1980, la leche ya se compraba principalmente en tiendas y supermercados, en botellas de vidrio retornables o en bolsas de plástico que había que colocar en una jarra. El antiguo lechero estaba desapareciendo, aunque en algunos barrios todavía se le veía pasar. Era un básico en cada casa. El café con leche por la mañana, el vaso antes de dormir, la bechamel del domingo. 50 pesetas compraban algo que se acababa rápido y se reponía sin pensar. Una barra de pan costaba entre 9 y 15 pesetas, entre 5 y 9 céntimos de euro. Se compraba fresca cada día en la panadería del barrio, todavía caliente al tacto. No había bolsas de plástico. Se llevaba en la mano o envuelta en papel de estraza. El pan acompañaba cada comida. Tostadas en el desayuno, bocadillos para el trabajo, pan para mojar en el guiso de la cena. Una barra duraba poco porque todo el mundo comía pan. No era un acompañamiento, era parte del menú. A 15 pesetas o menos, era accesible incluso cuando el presupuesto apretaba. Las panaderías olían a horno de leña, y los panaderos conocían a sus clientes por el nombre. Comprar el pan era parte de la rutina diaria, no una tarea más. Era el ritmo del barrio. Una entrada de cine costaba alrededor de 130 pesetas, unos 78 céntimos de euro. Las salas todavía tenían cortinas de terciopelo, butacas numeradas y acomodadores con linterna. Ibas al cine a ver una película, pero también a pasar la tarde o la noche fuera de casa. Antes de la película venían los anuncios, los no-do si era una sala que aún los ponía, y algún cortometraje. La gente fumaba dentro, hablaba durante la proyección y aplaudía al final si la película había gustado. No había móviles que brillaran en la oscuridad, solo la pantalla. Por menos de €1 comprabas entretenimiento, pero también un plan. El cine era una cita, una salida familiar del domingo, o simplemente un lugar donde pasar el rato cuando hacía frío en la calle. Las películas eran americanas, españolas, italianas. Había variedad, y cada barrio tenía su cine. Salías comentando lo que habías visto, imitando alguna escena, tarareando la música. 130 pesetas te daban 2 horas de otra vida. Un litro de gasolina normal costaba 48 pesetas en enero de 1980, unos 29 céntimos. La Super, 54 pesetas, 32 céntimos. Los coches empezaban a ser algo común, aunque todavía no todo el mundo tenía uno. Llenar el depósito era un gasto que se notaba, pero no paralizaba. Las gasolineras tenían empleados que llenaban el tanque, limpiaban el parabrisas y comprobaban el aceite. No había autoservicio. Pagabas en efectivo, con billetes y monedas que sacabas del bolsillo. El empleado te devolvía el cambio con un saludo. La gasolina permitía movimiento. Ir al pueblo los fines de semana, llevar a la familia a la playa en verano, desplazarse al trabajo si vivías lejos. A menos de 30 céntimos el litro, conducir era posible para más gente. Las carreteras se llenaban los domingos, y los atascos empezaban a ser algo habitual en las salidas de las ciudades. El coche significaba libertad, y la gasolina a ese precio
hacía que esa libertad estuviera al alcance de muchos. En Madrid, un piso de 100 metros cuadrados podía rondar el 1.000.000 de pesetas a principios de los 80, unos 6.000 euros. En otras ciudades, los precios variaban enormemente. Comprar una vivienda seguía siendo posible para familias trabajadoras, aunque requería ahorro y sacrificio. Las hipotecas se tramitaban en persona, con papeles firmados en la sucursal bancaria. Los tipos de interés eran altos y las cuotas mensuales pesaban en el presupuesto familiar. Pero tener una casa propia significaba estabilidad, un lugar al que pertenecer. Los pisos se compraban para quedarse. Las familias vivían décadas en la misma casa, conocían a todos los vecinos y los niños crecían jugando en el mismo portal. Comprar no era especular, era echar raíces. Ahorrar para la entrada llevaba años. Se guardaba peseta a peseta, se renunciaba a caprichos, se hacían cuentas cada mes. Pero una vez dentro, la casa era tuya. Y eso lo cambiaba todo. Alquilar una vivienda obrera costaba entre 400 y 700 pesetas al mes en las principales ciudades, entre 2,5 euros y 4 euros. No era mucho comparado con el salario, y dejaba margen para el resto de gastos. Los alquileres eran más comunes que las compras, especialmente entre familias jóvenes o trabajadores que acababan de llegar a la ciudad. Los pisos de alquiler solían ser sencillos, 2 o 3 habitaciones, cocina pequeña, baño compartido en algunos casos, pero eran espacios suficientes para vivir. Las familias los llenaban con muebles heredados, cortinas cosidas en casa y fotografías en las paredes. El casero cobraba en mano. A veces pasaba por la casa el primer día del mes, otras veces había que acercarse a pagarle. Los contratos eran menos rígidos que ahora, y muchos alquileres se mantenían durante años por acuerdo verbal. La confianza pesaba más que el papel. A 600 pesetas al mes, unos 3,5 euros, podías vivir sin agobios. El alquiler no se comía todo el sueldo. Quedaba para comer, para el autobús, para algún que otro capricho. Era un equilibrio frágil pero posible. Un billete sencillo de autobús urbano costaba entre 50 y 55 pesetas en Madrid y otras ciudades, unos 30 céntimos. Era el transporte de la mayoría. Coches había, pero muchos seguían moviéndose en autobús o metro. Los billetes se compraban al conductor o en estancos y se guardaban en el bolsillo hasta el momento de usarlos. Los autobuses iban llenos a las horas punta. Gente de pie, agarrada a las barras, esperando su parada. No había aire acondicionado en verano ni calefacción potente en invierno. Pero cumplían. Te llevaban de casa al trabajo y de vuelta. Después del trabajo, muchos paraban en el bar del barrio. Una caña costaba unas 2 pesetas, poco más de 1 céntimo. Un tercio, entre 8 y 12 pesetas, menos de 10 céntimos. El bar era un lugar de encuentro. Se hablaba de fútbol, de política, del trabajo. Se jugaba al dominó, a las cartas, se leía el periódico. La cerveza era barata y el bar accesible. No hacía falta mucho para tomarse algo y charlar un rato. Esos momentos costaban poco, pero valían mucho. El bar era parte del barrio y la cerveza parte de la tarde. Una cesta con pan, leche, aceite y pollo costaba alrededor de 515 pesetas en 1980, unos 3,10 euros. Eso era lo básico para unos días. Se compraba en el mercado, en la tienda de ultramarinos o en los nuevos supermercados que empezaban a aparecer en las ciudades. Comprar significaba planificar. Se iba con la lista, se contaban las monedas, se comparaban precios. Cada artículo se pesaba y envolvía por separado. No había carros llenos de productos innecesarios, solo lo que hacía falta. El mercado era un lugar ruidoso y vivo. Los vendedores pregonaban sus productos, ofrecían muestras, regateaban precios. Comprar no era rápido. Era una conversación, un intercambio. Conocías al carnicero, al verdulero, al del pescado. Ellos sabían lo que te gustaba. 3 euros compraban comida para varios días si se administraba bien. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. Las sobras se aprovechaban, las verduras mustias se hacían sopa, el pan duro se rallaba. Nada se tiraba. Una bombona de butano costaba alrededor de 33 pesetas por kilo, unos 20 céntimos. Era lo que calentaba muchas casas y lo que alimentaba las cocinas. Las bombonas se cambiaban en la tienda del barrio o en el camión que pasaba por la calle anunciándose con un silbato. Subir la bombona por las escaleras era un esfuerzo. Pesaba.
y en pisos sin ascensor podía significar varios tramos cargando con ella. Pero era necesaria. Sin butano no había agua caliente, no había cocina, no había calefacción en invierno. El sonido del camión del butano era parte de la banda sonora del barrio. Llegaba a horas regulares y la gente bajaba con la bombona vacía para cambiarla. Se pagaba en mano, y el hombre del butano llevaba la cuenta mentalmente. Conocía a todos. A 20 céntimos el kilo, el butano era asequible. Duraba semanas, a veces más de un mes si se usaba con cuidado. Era energía en su forma más simple. Girabas la llave, encendías la cerilla y el fuego aparecía. Un televisor de 20 pulgadas costaba unas 60.000 pesetas, 360 euros. Era una inversión grande, y muchas familias ahorraban meses para comprarlo. Cuando por fin llegaba a casa, era un acontecimiento. Se colocaba en el salón, en el mueble reservado para él, y toda la familia se reunía alrededor. No había canales privados, solo las 2 cadenas de televisión española. Los programas empezaban por la tarde y terminaban pasada la medianoche. Había telefilmes, series americanas dobladas, programas musicales y los partidos de fútbol. La carta de ajuste era el final del día. El televisor se encendía para ver algo concreto. No estaba siempre de fondo. Se elegía el programa, se sentaba la familia y se veía en silencio o comentando. Era un evento colectivo. Los niños se sentaban en el suelo, los padres en el sofá y todos miraban la misma pantalla. 360 euros compraban entretenimiento para años. Los televisores duraban, se reparaban cuando se estropeaban y se trataban con cuidado. No era un objeto desechable, era parte del hogar. Unos pantalones vaqueros costaban alrededor de 3.000 pesetas, 18 euros. Una camiseta básica, unas 500 pesetas, 3 euros. Unos zapatos deportivos, entre 3.000 y 8.000 pesetas, entre 18 y 48 euros. La ropa no se compraba cada temporada. Se compraba cuando hacía falta y se esperaba a que durara. Los vaqueros se heredaban entre hermanos. Se remendaban cuando se rompían. Se lavaban a mano para que no se desgastaran y se usaban hasta que ya no daban más. No había armarios llenos. Había lo justo. Ropa de diario, ropa de domingo y alguna prenda para ocasiones especiales. Las camisetas se compraban en el mercado o en las tiendas del barrio. No había marcas deportivas en cada esquina. Las zapatillas deportivas eran un lujo que se reservaba para el colegio o para hacer deporte. El resto del tiempo, zapatos normales. 18 euros por unos vaqueros era mucho si lo comparabas con el salario. Por eso la ropa se cuidaba. Se planchaba, se doblaba, se guardaba bien. Comprar ropa nueva era un evento, no una rutina. Tener teléfono en casa en 1980 todavía no era universal. Muchas familias no tenían línea y usaban el teléfono público de la calle o el del bar. Instalar una línea costaba dinero y luego venía la factura mensual. Las llamadas se cronometraban y las de larga distancia se dejaban para ocasiones importantes. Los teléfonos eran de rueda, negros o beige, y pesaban. Estaban anclados a la pared o a una mesita en el pasillo. Cuando sonaba, toda la casa se enteraba. Alguien corría a contestar y el resto esperaba en silencio para saber quién llamaba. Las conversaciones eran breves. No había tarifa plana. Cada minuto costaba, y eso se notaba en la factura. Las llamadas largas eran para emergencias o para hablar con familia que vivía lejos. El resto se decía en persona. El teléfono público de la esquina era el recurso de muchos. Llevabas monedas, marcabas y esperabas que contestaran antes de que se acabara el dinero. Las cabinas olían a tabaco y estaban llenas de números garabateados en las paredes. Pero funcionaban. Irse de vacaciones en 1980 era algo que muchas familias hacían, pero con limitaciones. No había viajes al extranjero para la mayoría. Se iba al pueblo, a la playa cercana, o a algún apartamento alquilado en la costa. Las vacaciones duraban 15 días, a veces un mes si se podía. El viaje se hacía en coche, apretados, con maletas en el techo. Las autopistas eran pocas, y los atascos en agosto eran legendarios. Pero llegar era parte de la aventura. Los niños preguntaban cada 10 minutos cuánto faltaba, y los padres ponían música en el radiocasete. En la playa, la gente se instalaba con sombrillas alquiladas, neveras con tortilla y toallas extendidas en la arena. No había chiringuitos caros ni tumbonas reservadas. Solo arena, mar y familias pasando el día.
se comía el bocadillo traído de casa y se volvía al apartamento cuando el sol apretaba demasiado. Las vacaciones eran sencillas pero esperadas todo el año. No hacía falta mucho para disfrutar. Solo salir de la rutina, estar juntos y volver con la piel morena y el cansancio bueno. ¿Recuerdas comprar a estos precios? ¿Hay algún otro precio que recuerdes? Te invito a dejar un comentario. Además, también te invito a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación para seguir recordando la España de la época. Gracias por ver. Un abrazo.